Hola cinéfilos, mi nombre es Gutenberg Garcés. Mucho se ha hablado y especulado de lo que pudo haber sido la película de la Liga de la Justicia si su director original no hubiera abandonado el proyecto. Zack Snyder aparentemente tenía una visión muy diferente a la película que fue proyectada. Ahora Warner Bros. Le dieron la oportunidad de reeditar su versión que próximamente veremos en la plataforma de HBO Max. No te olvides suscribirte a Butaca 24, activando todas las notificaciones. En primer lugar, esta versión del tráiler es todo blanco y negro, que a diferencia del tráiler anterior le da un toque más melancólico a las imágenes, acompañada por la canción Aleluya de Leonard Cohen. En la versión final que se vio en los cines se estableció otro villano, por eso Snyder ha mencionado que el plan original era Darkseid, quien iba a estar moviendo los hilos por detrás. Vemos a este personaje frente y al centro, algo que hace que nos demos cuenta cómo es que Snyder planeaba contar otra historia, y en la escena donde vemos a Darkseid activando la ecuación antimateria. En la siguiente secuencia vemos la muerte de Superman, y en la Liga de la Justicia de Zack Snyder se abrirá con una mirada hacia la muerte de él, lo que sucedió al final de Superman contra Batman. Además de que era para unir las narrativas, esta escena era clave para explicar cómo es que se despiertan las cajas madre. El director ya había dicho que en este grito feroz es la que activa la caja madre. A continuación damos una mirada a la secuencia de Nightmare. Aquí muestran un letrero dañado de la Liga de la Justicia, que se entiende que es el Salón de la Justicia. La gran pista de esta parte lo vemos al ver el tridente de Aquaman abandonado y el escudo de Wonder Woman en los escombros, porque se entiende que la Liga también está destruida. Con esto parece claro que la secuencia Nightmare jugará un papel más importante en la versión de Snyder. Seguimos en la secuencia de Nightmare, que vemos cómo vuelan los escombros y que se ve una carta de la baraja. Esta es una carta del Joker. Obviamente es una referencia al villano de Batman. Luego vemos a Diana Prince, que está investigando en su antiguo templo amazónico, donde la reina Polita se enfrentó a Steppenwolf y donde había robado la caja madre de las Amazonas. Aquí se explica con más detalle cómo que Diana está advirtiendo a Bruce Wayne sobre la llegada de este enemigo. La siguiente escena vemos como están viendo un holograma de Superman. El arco de Bruce Wayne ahora estará más definido por la secuela de la muerte de Superman, pero ahora como está mirando el holograma del héroe caído. En esta escena se mostró en los cines, pero no se podía ver qué era lo que estaba viendo Bruce Wayne. Pero ahora está más claro. Vemos a otro superhéroe, en esta ocasión es Aquaman. Aquí vemos una escena que sí se tuvo en la versión original de los cines, pero se cuenta con un tono muy diferente. Es el momento donde Aquaman se va de Andes de Bay, de que salvó a los pescadores, y aquí ya no resulta tan obvio como en el otro tráiler, que va caminando con una botella en la mano. Adicional, se nos muestra escenas del pasado de Cyborg. Sabíamos que en este corte nos iban a hablar más a fondo sobre la historia de Victor Stone. Saber antes del accidente automovilístico que casi lo mata. Vemos en ese momento en el partido de fútbol en el que entra la mamá de Victor en las gradas, pero no su padre. En este nuevo tráiler ahora lo podemos ver en un momento después del accidente, como ve a los niños jugando por la ventana, pero él está en su cuarto casi en penumbra. Un contraste del momento anterior, y ambas escenas ocurren antes y después del accidente que mató a su mamá y lo dejó gravemente mutilado. También vemos a Cyborg en la tumba de su familia.
Este momento nos recuerda a su parte humana del personaje, quien cae en crisis por la partida de su madre. También podemos ver que muestra a Superman con un nuevo traje negro que recupera de la nave kryptoniana. Al siguiente que vemos es Flash. Aquí en el tráiler nos confirma la historia de fondo de Barry Allen, en donde salva a Iris West de un accidente automovilístico, donde vemos un poco de los poderes de Flash, además de ver el cambio de Kurt Clemons como Iris West, que se ocultó por completo en la versión de los cines. Obviamente esto conducirá a más de su relación en la próxima película de Flash. Vemos un pequeño momento donde Lois Lane y Martha Kent están abrazándose, confirmando que Zack Snyder ha traído de vuelta a su versión. Podría no parecer mucho, pero muchos fans creen que esto podría ser el guiño de que Martian Hunter estaría en la versión de Snyder Cut. Y hablando de Martian Hunter, podría aparecer, ya que en un guión filtrado se hablaba de esta escena donde Martha se transformaría en el extraterrestre y después de dejar el departamento, luego se transformaría en el general John Wick. Vemos como Arthur Curry recibirá su armadura y su tridente que lleva la batalla contra Steppenwolf. Este es el momento en el que se encuentra con Vulko y recibe la armadura. Y en una breve toma del personaje de Amber Heard se confirma que ella también regresará con la reciente controversia en la que la actriz ha estado envuelta, y parece que esta pequeña aparición no se quitó del metraje. También nos revelan más villanos. Steppenwolf y Darkseid no son los únicos villanos en la versión de Snyder. Hay otra revelación, es Zod, interpretado por Peter Guinness, quien aparece para una revelación. Parece que en esta parte de una escena en la que Steppenwolf informa sobre la vulnerabilidad de la Tierra, en la misma escena en la que se tomó la línea "no hay protectores aquí" para el tráiler de los cortes de los cines. Se muestra a Superman después de su resurrección flotando en el cielo sobre Metrópolis, con Lois Lane mirándolo. En la versión de los cines, Lois fue llevada al Parque de los Héroes para evitar que Superman matara a los otros miembros de la Liga de la Justicia, pero Alfred llegó con ella. Pero en el corte original la llevó al parque un policía. Esta escena ya la habíamos visto, pero hay una gran diferencia en la dinámica de lo que está ocurriendo. También vemos una escena de la muerte de Silas Stone, y el trailer confirma que está experimentando con la caja madre y muere al ser vaporizado frente a su hijo. Esto valdrá la pena después de su rescate cuando Steppenwolf lo secuestre, y la Liga de la Justicia busca un medio para resucitar a Superman cuando use la caja madre. También tenemos breves momentos del Batmobile, que ahora están desde otro plano. Esto se ve como la versión del Batmobile de la película de Whedon, aunque no está claro si será exactamente igual. Habíamos visto a Batman despejando el camino con una distracción para que su compañero de la Liga de la Justicia pudiera pasar. También podemos ver un poco de la lucha de las Amazonas, que las vemos como están protegiendo la caja madre. En su momento podemos ver la llegada de Steppenwolf y la confirmación de que el diseño de Snyder para el villano era totalmente diferente a la de Whedon, donde se ve un cambio en esta versión con los rasgos de la cara del personaje que se editaron en CGI, y en la versión de los cines casi parece que el villano estuviera sonriendo, pero por el contrario la versión de Snyder se ve más de acuerdo con el personaje.
podemos ver un momento de heroísmo de Flash. En el tráiler parece mostrar una secuencia de Flash salvando a los empleados de Starbucks secuestrados del túnel debajo del puente de Gotham. El momento fue eliminado de la versión de los cines de la Liga de la Justicia a favor de la escena más cómica en la que Barry hace diferentes chistes. Y estos son los detalles que quizás los actores hablaron abiertamente de cómo sus personajes quedaron muy planos en la versión final. Vemos a Batman cómo se enfrenta a una serie de parademonios durante la batalla final, pero no hay señales de que agarre una de sus armas como lo hizo en la versión que vimos en el cine. En cambio, aquí vemos cómo su armadura está haciendo el trabajo en términos de defenderse. Esto nos da la sensación de que el murciélago sigue siendo vulnerable, algo que a la vez puede mostrar más en este corte. Hay un par de tomas de Flash en la Speed Force que claramente son parte del final. Ya se ha especulado ampliamente en la versión de Snyder. Barry Allen realiza un viaje atrás en el tiempo como parte de la batalla, y esta secuencia muestra claramente en eso, en lugar que acelere evacuando a civiles, como lo hizo en el corte para los cines. Esto es un punto que nos hace pensar que esta versión podría conectarse más con otros proyectos que tendría o que tendrá DC Comics. Se puede observar un poco más de los verdaderos poderes de Cyborg, la razón por que Cyborg es la clave para deshacer la invasión de Steppenwolf y detener la unidad de la caja madre. Él es extremadamente poderoso y la versión que se estrenó en los cines no se mostró lo suficiente, y ahora vemos en este corte, apenas en este tráiler, nos muestran un poco más de lo que es capaz de hacer, ya que se muestra controlando una amplia gama de armas nucleares y probablemente sea parte de una secuencia de entrenamiento de realidad virtual. También vemos a Cyborg cuando salva a un policía. Esta fue parte del tráiler de la versión de Whedon, pero no se llegó a ver en los cines. En esta escena presenta el cambio de Mark Muller, quien terminó siendo un oficial de prisión, en la escena de Cyborg deteniendo un tanque, que es parte de las escenas militares adicionales, después de que vuelve Superman. El tráiler de Snyder se incluye una imagen de la Liga de la Justicia. Es realmente emocionante verlos en este plano a todos reunidos. Y para cerrar con broche de oro, se cierra con un diálogo icónico entre Flash y Batman al hablar de la enorme amenaza que es Steppenwolf. Pero Batman nos recuerda que a pesar de lo enorme que sea el enemigo, deben estar unidos. Eso es básicamente lo que significa la Liga de la Justicia, y porque se vuelve necesario para estos héroes que se unan. Estos fueron los detalles que quizás no viste en el nuevo tráiler de la Liga de la Justicia del Snyder Cut. Tendremos que estar muy atentos de todo lo que se vendrá con esta versión de la Liga de la Justicia, que cada vez se ve más increíble y estamos realmente muy emocionados. Me gustaría saber tu opinión sobre este nuevo tráiler. Déjalo en la caja de comentarios, que con gusto los leeré. Si te gustó el video, dale like. Ya que estás por ahí, suscríbete a Butaca 24 y activa todas las notificaciones para que te lleguen todos mis nuevos videos. No olvides de recomendar y compartir con tus amigos. Síguenos en Facebook e Instagram, que estamos como Butaca 24. Hasta la próxima.